este podría ser el último intento del 2020 para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. El Pleno de Diputados del Congreso de la República fue convocado por la Comisión Permanente para este miércoles a las 10 de la mañana. Desde hace varios meses, la elección de Cortes ha estado relegada en los últimos puntos de la agenda legislativa y por primera vez se encuentra como primer y único punto en el orden del día. El pasado 6 de mayo, la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo al Ministerio Público y ordenó al Congreso de la República elegir a los magistrados. En sesiones anteriores se intentó elegir a los nuevos togados. Incluso se presentaron mociones privilegiadas, pero al llegar a este punto, los diputados se retiraban y se levantaba la sesión por falta de quórum. Los nuevos magistrados debían asumir el cargo el 13 de octubre del 2019. Parece un tema de no creérselo. ¿Por qué? Porque le vamos a recordar algo de iniciar con este análisis, Sandy. El 13 de octubre, pero el año 2019 se tuvo que haber hecho la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. Ya cumplimos el primer aniversario de no cumplir con la Constitución y 2 meses más. El Congreso de la República siempre ha agendado estos puntos en el punto 9 y 10. Hoy sorprende, digo, de buena manera, esperemos que así sea, al agendarlo como único punto de la reunión extraordinaria de este próximo día, miércoles. Tal vez antes de iniciar con los datos y darte la palabra, yo te diría, creo que el Congreso tiene que hacer lo siguiente, cumplir con la Constitución. Su trabajo precisamente es este, elegir a las Cortes. La orden que había dado resolutivamente la Corte de Constitucionalidad, ya lo hemos explicado aquí en A la Medida, a la saciedad. Es una orden absolutamente ilegal porque es inconstitucional. Pero hay que tomar uno de los puntos, y es que siempre que hablábamos acerca de cómo resolver esta situación y finalmente elegir Cortes, hablábamos de un tema y era la voluntad política que debería existir tanto del Congreso como de la Corte, especialmente la Corte de Constitucionalidad. Pero vemos aquí entonces que un primer intento y una primera muestra de esa buena voluntad política se está dando en el Congreso al tomar como prioridad dentro de la agenda legislativa del periodo extraordinario este tema, porque yo creo que ya es momento de que se tome con seriedad el asunto. Julio, ¿cómo ves tú? Sí, lo veo muy bien por parte del Congreso de la República, hay que decirlo así, porque es su obligación elegir Cortes. Claro. O sea, esa Corte tenía que estar electa, nos guste o no nos guste, por el procedimiento legal constitucional y de la ley de comisiones de postulación, que será parte de una reforma legal en su momento, tenía que haber estado electo desde 2019. A mí el temor que me queda es precisamente que falta martes y miércoles y que ahí pueda pasar algo en la politización de la justicia que se haya llevado a cabo en este tema. Pero, ¿te parece si damos algún dato? Adelante, Julio. Claro que sí, véalos usted, por favor, ahí los tiene en pantalla aquí en A la Medida. Y es que, como le decíamos precisamente, el 13 de octubre se cumplió ya un año de no haber renovado el mandato las Cortes, y esto lo hace ilegal y hacen espurios el funcionamiento de ambas Cortes. Por mandato constitucional, en estos momentos ya tendrían que haber tomado posesión otros magistrados. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Hago hincapié que es por mandato constitucional. Por eso es que la resolución de la Corte de Constitucionalidad es ilegal e inconstitucional. Por primera vez en la historia política y jurídica de Guatemala ha pasado tanto tiempo sin que se lleve a cabo la renovación de estas Cortes. Hay debate sobre la legalidad actual del funcionamiento de las actuales Cortes. Ya lo hemos dicho aquí en A la Medida, son espurias, siendo los plazos constitucionales perentorios, quiere decir plazos máximos, aunque algunos argumentan que los magistrados no pueden abandonar el cargo, pero tampoco pueden incumplir con la Constitución, y los primeros que lo han hecho son los magistrados, pero de la Corte de Constitucionalidad. Totalmente, Julio. Vemos entonces aquí lo necesario que es que se pueda solventar esta situación, y veíamos también los caminos para poder hacerlo. Es decir, ¿sí? ¿Hay alguna esperanza, Julio, que este año se pueda concluir con este proceso, o crees que se va a quedar en un intento nada más? Las palabras mágicas tú las dijiste hace unos instantes, Sandy, se llaman voluntad política, y aquí el Congreso, perdona lo que voy a decir, pero debe ceñirse los pantalones, apretarse bien las faldas y los vestidos y cumplir con lo que manda nuestra ley fundamental, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Hago hincapié, hago énfasis en que por plazo constitucional debe renovarse el Poder Judicial en cuanto a Corte Suprema de Justicia y magistrados de sala,
el 13 de octubre de cada 5 años, siendo plazo perentorio es plazo máximo. Y si usted todavía no está convencido o no pudo anotar en aquellos momentos que lo hemos explicado ampliamente aquí en A la Medida, le doy los artículos. Artículo 44, artículo 175 y artículo 204. Y se lo repito, 44, 175 y 204 de la Constitución. Eso hace que la resolución de no elegir magistrados para la renovación de cortes sea espuria, sea ilegal, porque es inconstitucional. Y entonces, Sandy, te lo pregunto, tú lo has aprendido de una manera magistral. Esa resolución en derecho se dice que es... Nulla ipso iure. Bravo. ¿Ven? Ahí está. Definitivamente, Julio, pero mira, no es defender a nadie, pero por ejemplo... El Congreso en otras ocasiones ha intentado poder llevar a cabo el proceso de elección de cortes, pero siempre hay un organismo, hablamos de la Corte de Constitucionalidad, que bueno, para este proceso. Y recordemos por qué motivo es que esta elección está paralizada, es decir, cómo podemos contra este tipo de decisiones también. Entonces, aquí al Congreso de la República, respetuosamente me permito sugerirles lo siguiente. Yo sé que los diputados tienen la obligación de saber las leyes y particularmente la Constitución. Básense nuevamente, ahora les voy a dar 4 artículos, ya lo dije, 44, 175 y 204. ¿Qué dice el artículo 204 de la Constitución específicamente? Dice, voy a parafrasear, no es de memoria, pero eso es lo que dice, que todas las resoluciones de todos los tribunales, y la CC ni siquiera es un organismo, es el Tribunal Constitucional máximo, deben de ser amparadas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa resolución no se ampara en la Constitución y por eso dice ese mismo artículo que se hace nulla ipso iure, que no se puede aplicar, nula de pleno derecho. Además, la Constitución dice que no están obligados como funcionarios públicos a cumplir órdenes, y esta es una orden judicial, pero que son arbitrariamente ilegales, como lo es esta resolución. Así que pónganse los pantalones y hagan el trabajo que es elegir magistrados. Así es, esa es una de las posturas entonces y de los temas que se piensa dar prioridad, porque recordemos también otra situación. El Congreso está en un periodo de receso de sus periodos ordinarios. Ahora están en este periodo extraordinario donde las sesiones pues son también no tan frecuentes como en el periodo ordinario. También la situación es, recordemos que algunos de los diputados, o si no su mayoría, se retorna a sus departamentos de origen. Entonces también otra situación es que cómo cuesta el tema del quórum también, Julio, porque sabemos que ese va a ser uno de los puntos determinantes para poder de esta manera saber entonces si se conoce finalmente o no el tema, que de eso va a depender también. Claro que sí, Sandy, y por eso vamos a ir con los otros datos que tenemos ahí en pantalla preparados para usted. A más de un año del problema jurídico, es justo y necesario que las partes involucradas sigan el procedimiento de ley. ¿Y qué dice la ley? Que sean nombrados los nuevos magistrados. Señores congresistas, ustedes tienen la ley por la mano, tienen la Constitución de su parte. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que en el centro del problema se encuentra una cuestionada resolución de la Corte de Constitucionalidad. Esa resolución ordena un procedimiento, primero que no está establecido en ley. De una vez se los digo, señores diputados, la Corte de Constitucionalidad no es Congreso, así que no puede legislar. Ya desde ahí está el primer problema. Esto es lo que ha atrasado las elecciones. Mientras esta situación se resuelve, algo queda claro. El sistema de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones urge cambiarlo. Y por eso es que hemos hablado aquí, también a la saciedad en A la Medida, que urge un cambio, una reforma constitucional, y el primer cambio debe ser al sistema de justicia. No puede ser que los 3 poderes del Estado estén matizados por un suprapoder que ejecuta, que legisla y que dicta resoluciones a sabor y antojo, pero con interés político. Y no puede ser que se cambien los procedimientos así por así, solo porque ahora hay un suprapoder malinterpretado por la misma Constitución. Ya para ir concluyendo, Julio, estamos en temporada de fin de año, se viene la Navidad, se vienen las fiestas de fin de año. La pregunta es, ¿será acaso que se dará como regalo al país finalizar este tema de la elección de cortes y poder regalarle al país también esa certeza jurídica que los inversionistas tanto piden de Guatemala? Enorme. Lo que dices sería muy largo para explicar, pero es precisamente eso. Si queremos recuperar el Estado de Derecho y darle certeza jurídica,
Nos guste o no nos guste en este momento el procedimiento, solo hay un camino, renovar las Cortes. Y esperemos que eso pase este próximo miércoles. Así que, diputados, ustedes ya lo saben, ahí están los artículos. Una vez más y por último, 44, 175 y 204. Esos son los artículos que los amparan para nombrar magistrados. Sandy, terminamos este tema. Muy buena conclusión, Julio. Vamos a hacer una pausa en este momento, entonces regresamos hablando de temas de migrantes y también de elecciones, Julio. Me parece muy bien porque al final de cuentas, esos 3 millones de guatemaltecos de originarios o que nacieron allá en Estados Unidos tienen derecho a la participación política. Regresamos entonces con ese análisis. Lo invitamos a continuar con nosotros. Vamos a la pausa. Solo recuerde que nosotros somos a la medida.